Bienvenidos a la presentación del programa de elementos finitos a código abierto PEFICA 2.0. Empezamos indicando el objetivo y las características del programa. El programa PEFICA 2 tiene como objetivo principal motivar, estimular y facilitar el aprendizaje en el análisis estructural mediante el método de los elementos finitos para problemas mecánicos que estén definidos en una, dos o tres dimensiones, utilizando subrutinas propias y algunas funciones preestablecidas. Este programa está conformado por subrutinas para cada uno de los procedimientos asociados al método de los elementos finitos que permiten la construcción de un proceso principal de cálculo. En la estructura se busca que el estudiante tenga una participación dinámica del proceso de aprendizaje, proporcionándole las operaciones básicas que utiliza el método de los elementos finitos. Este programa también pretende que la construcción de los parámetros del problema se facilite y se represente gráficamente los resultados de una manera fácil y versátil. Para ello entonces tiene subrutinas que leen los datos de entrada de una herramienta de preproceso gráfico como Gmsh o Git y que también puedan escribir los resultados en una herramienta de postproceso como las mismas que acabamos de indicar. La estructura del programa PEFICA está conformada de la siguiente manera. Hay una carpeta principal llamada PEFICA 20, de la cual se derivan tres carpetas, PEF-UNI, PEF-BIT y PEF-TRI. En la carpeta PEF-UNI se encuentran las subrutinas que permiten la solución de problemas en el espacio dimensional aplicados a barras sometidas a fuerza axial y vigas a flexión. En la carpeta PEF-BIT están las subrutinas de cálculo que permiten el análisis de problemas bidimensionales de elasticidad en condición plana de esfuerzos o en condición plana de deformaciones. Y en la carpeta PEF-TRI están las subrutinas relacionadas con el análisis de problemas de elasticidad tridimensional. Las subcarpetas que están dentro de cada una de ellas son funciones, datos y un archivo pefica.m. El archivo pefica.m en cada uno de los casos es el que contiene la subrutina principal de cálculo. En cambio, las carpetas funciones y datos contienen respectivamente las subrutinas particulares del proceso y en el caso de funciones y datos, los archivos de entrada y salida de datos de cada uno de los problemas. Por ejemplo, belm.m contiene las subrutinas asociadas al cálculo de matrices de operadores diferenciales actuando sobre funciones de forma. En cambio, kelm contiene las subrutinas asociadas al cálculo de la matriz de rigidez de un elemento. Datos, por ejemplo, tiene los archivos de entrada .geo y .msh de gmsh y los de salida .pos y .posopt del mismo programa, o el archivo de entrada .m para Git o para el cálculo directo y los archivos de salida para Git, git.msh y git.res. Las características del programa muestran una portabilidad importante, ya que se preparó las subrutinas de PEFICA de tal manera, primero, que sean compatibles tanto en Octave como en MATLAB, es decir, que se puedan ejecutar en cualquiera de esos dos programas y que además se puedan cambiar de sistema operativo en cualquier momento. Las subrutinas son iguales para Windows como para Linux como para Mac. En cuanto a la usabilidad, pues el programa pues es bastante fácil de utilizar en el sentido de que está vinculado al lenguaje interpretado más conocido, que definitivamente es MATLAB y que pues actualmente utiliza Octave.
El programa puede extenderse ah, sin ningún problema, ya que todas las subrutinas están escritas de manera explícita y el usuario puede en cualquier momento incluir nuevos procedimientos. La presentación estructurada del programa también permite que esta extensibilidad se pueda dar de una manera práctica. Actualmente se ha terminado un libro que contiene la documentación del programa, con lo cual le da solidez a, a los procedimientos y le da autonomía al usuario para desarrollar aplicaciones sobre el programa o simplemente utilizarlo. Los compiladores, llamémoslos así, de alto nivel de MATLAB o de Octave, pues ofrecen estabilidad del programa. Vemos que el programa ha mostrado que para problemas tanto bidimensionales como tridimensionales grandes, pues no puede ejecutar eh, problemas de gran tamaño sin ningún lío. Asimismo, pues estos lenguajes cuentan con procedimientos internos que los hace bastante eficientes y que son utilizados en el programa como el solucionador de sistemas de ecuaciones simultáneas o las operaciones matriciales básicas. Y pues en general muestra una funcionalidad sumando a los aspectos anteriores. Hablemos ahora del alcance del programa. El programa puede resolver problemas mecánicos en los cuales se aplican cargas sobre puntos, presiones sobre superficies, peso específico del material y también se podrían imponer desplazamientos sobre puntos específicos. Eso permite obtener resultados en el caso de problemas unidimensionales de barras sometidas a fuerza axial, como la fuerza axial, el esfuerzo y la deformación. En este ejemplo se ilustra una barra doblemente empotrada de sección transversal variable en dos tramos que está sometida a una carga por unidad de longitud en el primer tramo y una puntual en el segundo. Puede mostrar entonces resultados mediante gráficas de Octave. En este caso se presenta el desplazamiento, el esfuerzo normal y la fuerza axial. Asimismo, para los problemas unidimensionales de vigas a flexión, PFICA permite aplicar cargas transversales y momentos. Aquí tenemos el ejemplo de una viga doblemente empotrada que está sometida a una carga distribuida uniforme en su primera mitad de 10 kN por metro, que es representada mediante una red de elementos finitos de sección constante en cada elemento, pero que van cambiando entre elemento y elemento su inercia. Aquí los resultados presentados son el desplazamiento transversal o de flexión, la fuerza cortante y el momento flector, también gráficamente a partir de la representación básica indicada por Octave. Con respecto a los problemas bidimensionales, el programa permite obtener el campo del desplazamiento, el de la deformación y el del esfuerzo por problemas bajo cargas estáticas y considerando deformaciones infinitesimales y un material elástico, lineal e isotrópico. En el dibujo de la izquierda encontramos una malla de elementos finitos de una presa sometida a una presión de variación lineal y al peso propio del material. En el dibujo de la derecha observamos la configuración deformada de este mismo sólido y una silueta de la configuración no deformada. Superpuesta a la configuración deformada se encuentra el valor de la norma del vector desplazamiento. Se pueden obtener componentes de esfuerzo en el problema bidimensional definido en el plano XY que corresponden a sigma XX, sigma YY y sigma XY. Y los esfuerzos principales también, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, como también el esfuerzo de von Mises en este caso.
Existen dos maneras de representar estos tipos de entidades como los esfuerzos y las deformaciones. Una es en el interior de cada elemento, como se ilustra en el dibujo de la izquierda, y otra es de forma promedio en los nudos, como se ilustra en el dibujo de la derecha. Las componentes de deformación también se pueden representar. Las dos deformaciones longitudinales, epsilon xx y yy, como la deformación angular en el plano gamma xy. Las deformaciones principales también pueden ser representadas. Estas deformaciones son evaluadas en el interior de cada elemento, como se ilustra en la figura de la izquierda, y como valor promedio sobre los nudos, como se ilustra en la figura del lado derecho. Aquí se están representando la deformación principal mayor en ambos casos. Si el problema tiene varios materiales, su representación también puede ser obtenida. Los resultados se separan de un material a otro. Vemos en el lado izquierdo una imagen que representa la malla de elementos finitos de dos materiales, de un suelo conformado por dos materiales, dos tipos de suelo, una capa superior de color naranja y una inferior de color verde, sometidas a una presión parcial uniforme de menos 1 kN por metro cuadrado. En el dibujo de la derecha se superponen dos gráficas, el esfuerzo promedio de von Mises en el material denominado CAT 1 o categoría 1 y en el de la categoría 2. Se observa explícitamente la discontinuidad en los valores de esfuerzo esperada cuando se tienen en la superficie que se juntan los dos materiales. Con respecto a los problemas tridimensionales, de igual manera se puede obtener el campo, el desplazamiento, la deformación y el esfuerzo, también bajo cargas estáticas, considerando deformación infinitesimal y un material elástico lineal isotrópico. En el dibujo de la izquierda encontramos la malla de media presa de bóveda, la cual está sometida al peso propio del material y a la presión hidroestática. En el dibujo de la derecha mostramos la configuración deformada de esa presa con la silueta de la configuración no deformada y la normal al vector desplazamiento en cada uno de los puntos. La mitad de la presa es justamente aquel lugar donde el desplazamiento es mayor. Se pueden obtener las componentes de esfuerzo, las 6 componentes de esfuerzo, 3 esfuerzos normales y 3 esfuerzos cortantes, los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3 y el esfuerzo de von Mises en este tipo de problemas, tanto en el interior de los elementos como los valores promedios sobre los nudos. La siguiente imagen nos muestra el esfuerzo principal menor, sigma sub 3, y el esfuerzo de von Mises, evaluados de forma promedio sobre los nudos. La perspectiva que se presenta en este momento puede ser modificada. Aquí se presenta una vista, digamos, de ese resultado, pero se puede rotar el elemento para obtener vistas diferentes. Las componentes de deformación también pueden ser obtenidas, las 3 componentes de deformación longitudinal y las 3 componentes de deformación angular e ingeniería, tanto en el interior de los elementos como valores promedio en los nudos. Aquí mostramos entonces la deformación principal mayor y la deformación principal menor promedio en dichos nudos. Un valor adicional que se obtienen en los problemas tridimensionales son las direcciones principales de esfuerzo. Se pueden representar como pequeñas flechas que nos van a indicar en algunos casos cómo viaja la acción interna sobre el sólido. Si el problema tiene varios materiales, lo podemos analizar. Este es el ejemplo de un ensayo de una barra embebida, con platina circular embebida en un cilindro de concreto. Aquí se aprovecha la doble simetría del problema y se analiza una cuarta parte. La malla indica la cuarta parte analizada.
En estos casos podemos entonces obtener de manera separada los resultados. Aquí se ilustra, por ejemplo, en el lado izquierdo el esfuerzo von Mises en el acero, mientras que en el lado derecho el esfuerzo principal mayor en el concreto. Con respecto a los tipos de elementos finitos, cuando se simplifica el problema a un dominio unidimensional, el programa puede utilizar o cuenta con elementos lineales de continuidad C0 para el problema de barras sometidas a fuerza axial y para este mismo problema elementos cuadráticos también de continuidad C0. Para los elementos de vigas sometidas a flexión cuenta entonces para los problemas de vigas sometidas a flexión cuenta con elementos cúbicos de continuidad C1, típicos del análisis matricial de estructuras. En condición plana de esfuerzos y de deformaciones, el programa tiene elementos finitos triangulares y lineales y cuadrilaterales bilineales. Para problemas tridimensionales, PFICA 2.0 cuenta con elementos finitos tetraédricos lineales. Hablemos ahora de la instalación y procedimiento general. La instalación del programa puede ser hecha en cualquier sistema operativo. El primer paso pues, es descargar los programas o las herramientas necesarias. La primera, Octave. Entonces se puede descargar de su página. La segunda, GMSH para el preproceso y postproceso. Y la tercera, las fuentes, digamos, del programa PFICA desde este vínculo que se indica a continuación. De allí hay un archivo comprimido que debe ser descargado, descomprimido en el disco duro y allí se incluye el libro Programación del método de los elementos finitos aplicado al análisis mecánico estático de sólidos. La estructura de pre-proceso y postproceso del programa es la siguiente. En el caso de construir la malla de elementos finitos con el programa GMSH, este programa desarrolla primero un archivo de extensión .geo, el cual se exporta a un archivo de extensión .msh. Ese archivo de extensión MSH es leído por la subrutina principal de PFICA y después del proceso de cálculo genera los archivos de salida de resultados de extensión .pos y .posopt para que el mismo programa GMSH pueda ahora leerlos y presentarlos gráficamente como postproceso grado. Paralelamente podríamos entonces también crear un archivo de entrada de datos hecho desde Git o escrito directamente. De nuevo, la subrutina principal de PFICA lo leerá y obtendrá como resultados archivos de salida. Si es el caso de Git con Git, entonces archivos de salida .git.msh y .git.res, los cuales pueden ser leídos con el entorno de postproceso de Git. Es posible combinar estas actividades, tener un preproceso hecho en GMSH con un postproceso en Git o viceversa. Hablemos del preproceso. El programa GMSH permite construir la geometría del problema y con cierta sintaxis podemos incluir las propiedades mecánicas de los materiales, las condiciones de borde y las acciones externas aplicadas sobre el problema. Después de incluir toda esta información, logramos construir un archivo de extensión .geo. Aquí, por ejemplo, se representa la construcción de las entidades físicas que describen las propiedades mecánicas del material y del espesor. Aquí se indican las entidades físicas que describen las condiciones de borde y las cargas impuestas. Esto ocurre sobre líneas o sobre puntos. Aquí se indican los parámetros o se definen sobre el problema los parámetros de la futura malla de elementos finitos.
Y este es un ejemplo justamente de el archivo .geo que se construye mientras se realiza de forma gráfica cada uno de los puntos. Miren, observen al principio puntos, la creación de cada punto, después de líneas, después de superficies, después de entidades físicas sobre curvas como la restricción de unos desplazamientos, también sobre curvas la aplicación de la presión, después sobre superficies las características mecánicas del problema. Estas propiedades dadas en las entidades físicas tienen una sintaxis especial para que después pueda ser leída por el programa PEFICA. Bien, a continuación podemos generar desde el entorno gráfico de GMSH la malla de elementos finitos. En estos momentos la malla se encuentra en la memoria RAM del computador. Ahí veíamos en la anterior diapositiva una malla no estructurada de elementos finitos triangulares. Ahora una malla estructurada de elementos finitos triangulares y ahora vemos una malla estructurada de elementos finitos cuadrilaterales. Cuando ya tengamos lista la malla, exportamos esta información al archivo .msh. Cuando se exporta, entonces se construye un archivo plano que contiene las coordenadas de los nudos, las conectividades de los elementos, la entidad física que identifica las propiedades mecánicas y el espesor de cada elemento, y las condiciones de borde y las cargas, incluidas como entidades físicas asociadas a unos elementos temporales que no son bidimensionales, son tipo línea y tipo punto. Este es un ejemplo del formato del archivo MSH, que de hecho debe ser guardado en la versión 2.2 de GMSH, donde se observan bloques que representan a las entidades físicas, a los nudos y a los elementos. Hablemos ahora del proceso. La subrutina principal, llamada PEFICA, en lenguaje Octave y compatible con MATLAB, corresponde a una función que depende de dos argumentos: el nombre del archivo que debe ser msh o .m que debe ser leído, y una variable de opciones definida sobre el problema. Así empieza esta función. A continuación tenemos ya el proceso de lectura de datos de entrada, que de acuerdo a la opción, pues así será, podría ser datos de entrada en MSH o en .m. En el caso de ser .m, corre directamente el .m como un archivo de Octave, como un script de Octave. En cambio, si es mediante un MSH, pues hay una subrutina especial que traduce la información contenida en MSH a las variables necesarias para resolver el problema. Más adelante empieza ya el proceso de cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos una parte del código en el cual se calculan los grados de libertad, se definen los grados de libertad de los nudos y de los elementos de la malla de elementos finitos. Otro pedazo del código nos muestra la construcción de la matriz de rigidez, que comienza con definir una matriz llena de ceros del número de grados de libertad por número de grados de libertad del sistema, y entrar a un ciclo en el cual se van leyendo las características mecánicas y después se calcula la matriz de rigidez de un elemento, la cual se va ensamblando, se ensambla dentro de un ciclo doble puesto para cada uno de los grados de libertad. Bien, la matriz de rigidez de un elemento, es decir, el código que va dentro de la matriz de rigidez de un elemento, pues está conformado por un selector que, de acuerdo al tipo de elemento, pues decide cuál debe ser el cálculo. Aquí vemos un selector, un switch, donde la variable type
mantiene los casos 201 y 202, como el de la construcción 201 de un elemento triangular lineal y el 202 de un cuadrilateral bilineal. Como hablábamos hace un rato, eh, si el usuario desea extender el programa a otros tipos de elementos, pues podría escribir aquí otros casos identificando su número. Por ejemplo, acá está a la espera de incluirse el elemento bidimensional triangular cuadrático. Entonces está ahí el espacio apenas para que se construya esa nueva subrutina. Aquí vemos entonces las subrutinas del triangular lineal y un pedazo del cuadrilateral bilineal. De igual manera, la estructura principal de cálculo del programa pues contiene estos pasos que indicamos a continuación. El que hablamos hace un momento de la lectura de datos para GMSH o para Git o directa, la definición de los grados de libertad de los nudos y de los elementos. A continuación, la evaluación de la matriz de rigidez del sólido a partir de las matrices de rigidez de los elementos. Después, la construcción de vectores de fuerzas en los nudos del sólido. Siguiendo entonces en la evaluación del desplazamiento, de los desplazamientos desconocidos, la reconstrucción de los desplazamientos totales y las fuerzas totales en los nudos del sólido. La presentación de fuerzas directamente aplicadas sobre los nudos, con mayor interés en la presentación de las reacciones, y la evaluación de las deformaciones y esfuerzos en el interior de cada elemento. Después de todos esos procesos de cálculo, se preparan los respectivos archivos de resultados para la presentación gráfica en GMSH o en Git. En detalle, la lectura de datos de GMSH o de Git pues tiene dos opciones. Una, la que hablamos hace un momento, de correr un script mediante la instrucción propia de Octave run, o lo que hace una subrutina llamada legGMSH de crear obtener los arreglos a partir de la interpretación del archivo MSH de GMSH del preproceso. En cuanto a los grados de libertad en los nudos y en los elementos, pues dos rutinas que se utilizan y que son muy importantes, GNL-UCO y GNL-L, que determinan los grados de libertad por nudo y los grados de libertad por elemento. En la construcción de la matriz de rigidez, pues encontramos que hay un ciclo por cada uno de los elementos donde en su interior hay una subrutina construida del programa PEFICA muy importante, que es KELM, que es la que acabamos de describir. Asimismo, los vectores de fuerzas en los nudos del sólido tienen un ciclo sobre los elementos en los cuales se calculan las fuerzas por unidad, las fuerzas equivalentes a las fuerzas por unidad de volumen y equivalentes a las fuerzas por unidad de superficie. Terminado ese ciclo, entonces hay un par de rutinas que nos permiten ordenar a aquellos elementos obtenidos de acuerdo a la numeración de los grados de libertad. Continuando, viene la evaluación de los desplazamientos. Esto se hace mediante una solución de un sistema de ecuaciones simultáneas que tanto en Octave como en MATLAB se realiza mediante la instrucción linsolve y propia de Octave, y con la instrucción Orbeta pues se organiza la información de acuerdo a los grados de libertad. Orbeta también nos sirve para extraer de los resultados de los vectores de fuerza los valores que están asociados a las reacciones de acuerdo desde los grados de libertad y convertirlos a un formato que esté de acuerdo con las posiciones asociadas a los nudos. Después viene, digamos, un proceso bastante largo de evaluación de deformaciones y esfuerzos en cada elemento. Hay un primer ciclo por elemento en el cual la instrucción propia strap extrae el vector de desplazamientos de un elemento a partir del vector de desplazamientos de todo el problema.
del M que calcula la matriz de constantes elásticas de ese elemento, PB, PGAU, que identifica las ubicaciones y pesos de los grados de libertad, y de ahí entra a un ciclo interno, un for para IEVA, desde el cual se determinan los valores de un resultado, bien sea de formación o esfuerzo, en un punto interior o en un nudo de cada elemento. Entonces, en el interior de ese proceso están las instrucciones BLM, que calcula la matriz de operadores diferenciales actuando sobre funciones de forma, y la instrucción TR', que calcula las direcciones principales. Hay otras operaciones como sumas, multiplicaciones entre matrices que no han sido incluidas en esta presentación. Después de ese par de procesos, pues sale de un ciclo de los elementos y entonces obtenemos tablas que contienen los valores de cada componente de formación, de cada componente de esfuerzo, para cada nudo o punto de Gauss de cada elemento. Esas tablas son organizadas para convertidas en archivos, bien sea para GMSH o bien sea para Git. Si son para Git, se realiza ese procedimiento mediante las instrucciones propias IMGMSH, disculpen, IMGitM, ¿sí? Y si son para GMSH, IMGMSH. Si es para presentar en la ventana de comandos, se hace mediante la instrucción imresu. Después entonces de mostrarles un panorama del programa, pues podemos ejecutarlo desde la ventana de comandos de Octave. Si allí escribimos PEFICA, el nombre del archivo, en este caso para postprocesar con GMSH, sin la extensión y después la alternativa de cálculo, la opción de cálculo, pues empieza la ejecución del programa. La ventana de comandos nos mostrará alguna información sobre el problema. Nos indica entonces qué leyó, si leyó un punto M o un MSH, de acuerdo a que lo dijimos, qué tiempo demandó esa lectura, qué tiempo demandó la evaluación de los grados de libertad en los nudos y en los elementos. Nos da unos datos de la malla, en este caso hay 18 nudos, 5 elementos, 24 grados de libertad. Después nos indica cuánto tiempo se demoró en evaluar la matriz de rigidez del sólido. Recuerden que hay un proceso importante de ensamblaje. Después se indican los vectores de fuerza en los nudos del sólido, los desplazamientos y las reacciones, también cuánto demandó allí. Está la etapa de solucionar el sistema de ecuaciones simultáneas. Después es la etapa de deformación y evaluación de esfuerzos en cada elemento. Y finalmente la presentación de resultados. El tiempo total de ejecución se presenta al final en segundos. Hablemos ahora del postproceso. En el postproceso, entonces, lo primero que hacemos es tomar ese archivo .post que fue generado de la ejecución de PEFICA y abrirlo desde el programa correspondiente. En el caso de haberlo desarrollado para GMSH, entonces abrimos desde GMSH un .post y él carga entonces y visualiza una lista de vistas de resultados del problema. Esta lista de resultados incluye desplazamientos de todo el sólido y fuerzas en los nudos de todo el sólido. Asimismo, esfuerzos, deformaciones y direcciones principales que están clasificadas por elemento. Estos resultados están por elemento y por categoría si es el caso de que haya más de un material. Ya como capacidad del programa GMSH, pues podemos observar que podríamos modificar muchísimas características sobre la presentación del programa, ¿sí? Por ejemplo, si se muestra o no la malla de elementos finitos superpuesta, cuál debe ser el mapa de colores del resultado, qué tipo de escala se puede dar, en qué rango se puede presentar el resultado, qué factor de exageración se le puede dar a la deformada, bueno, entre otros.
En un ejemplo de el ensayo de arrancamiento, encontramos aquí el esfuerzo principal menor promedio en los nudos de la categoría correspondiente al material del concreto. Entonces ahí se ve una marca en la vista número 10 que corresponde al esfuerzo promedio de la categoría 1. Muy bien, aquí en detalle entonces estamos viendo el esfuerzo normal promedio, la componente sigma YY en los elementos de la segunda categoría, que es el acero, es la vista número 22. Entonces escoge la vista y así mismo puede uno representar particularmente un valor. La escala está ajustada a los resultados que uno ve, entonces eso permite de manera local establecer cuál es el comportamiento, los valores críticos, perdón, en un material específico. Aquí, por ejemplo, vemos simultáneamente dos vistas. Vemos la dirección principal menor representada en flechas y el esfuerzo principal menor representado en mapa de colores. La vista 10 y la vista 14 se están presentando simultáneamente. Hasta ahora hemos presentado en los problemas tridimensionales los resultados que se dan en el contorno del sólido, pero se pueden observar resultados también en su interior con el programa GMSH. Esto lo hacemos entonces pidiéndole que nos indique superficies de igual valor. Entonces escogemos la misma vista y dentro de las opciones de visualización cambiamos la visualización del contorno por la visualización del interior. Entonces aquí cada una de estas superficies nos está indicando un mismo valor de esfuerzo principal menor. Otra manera de identificar resultados en el interior de los sólidos es presentando cortes en lugares definidos donde nos interesa evaluar. Y dentro de esa presentación de cortes hay dos maneras. Una es, digamos, una forma dinámica en la cual se va desplazando el corte y uno puede ir viendo los resultados. Aquí estamos haciendo el corte precisamente sobre la mitad de un dado que estaba sometido a compresión y estaba apoyado en tres pilares. Y aquí vemos otra manera de presentarlo que es mediante una tajada delgada sobre un plano definido que está superpuesta a la cuadrícula de las coordenadas. Entonces eso ayuda a identificar qué plano estamos viendo exactamente. Bueno, les agradezco mucho su asistencia.